para poder sobrevivir, pero como los soldados rusos todavía escuchan la idea de la investigación de Máximo Gorki de hace muchos años. ¿Cuándo comenzó el conflicto en Ucrania? El presidente ruso Vladimir Putin envió una gran cantidad de soldados al frente. Como es bien sabido, en medio de este incendio las pérdidas rusas crecieron en proporciones enormes mientras se desarrollaban furiosas batallas en el frente. Dado que se enfrentaron a un aumento en las muertes, una pérdida en las reservas de municiones, problemas de suministro y muchos otros problemas. A las fuerzas rusas les resultó increíblemente difícil concentrarse en la batalla. La mayoría de los soldados de primera línea murieron en el intenso conflicto, además de los guerreros que perdieron la vida. Decenas de miles de soldados resultaron heridos. En los enfrentamientos, afortunadamente, los soldados rusos sobrevivientes intentaron escapar de esta aterradora escena. Después de su cacería, los soldados rusos finalmente encontraron el abrazo perdonador de Ucrania. Rusia tiene una ventaja en recursos humanos en Ucrania. El ejército ucraniano se concentró en un solo objetivo durante un momento crucial en un combate particularmente intenso. El propósito de Kiev es expulsar a los soldados rusos del conflicto bélico. Las fuerzas ucranianas buscan a los soldados rusos que cargan en oleadas como carne de cañón. No obstante, Kiev también busca que la rendición de cuentas de los rusos sea lo más sencilla posible. Muchos soldados rusos no desean morir en Ucrania debido a esto. El ejército ucraniano utiliza la línea directa de rendición Quiero Vivir, que proporciona instrucciones precisas a los soldados rusos que quieren abandonar el conflicto. La iniciativa Iwan Tolaev del Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de los POGOV ha recibido el respaldo tanto de la Dirección General de Inteligencia como del Ministerio de Defensa de Ucrania. El objetivo de la iniciativa, iniciada en septiembre, es convencer a los militares rusos de que abandonen su lucha contra Moscú en un conflicto que ha afectado a ciudades importantes de Ucrania como Kiev, Kherson y Odesa para salvar sus vidas. Recientemente la guerra de Rusia ha empeorado en Bakhmut, ubicado en la región ucraniana de Donetsk, donde ha habido meses de enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas. De acuerdo con Vitaly Matvienko, las presentaciones de soldados rusos a la línea directa Quiero Vivir se han duplicado significativamente desde febrero, llegando a 3.000 en marzo. En el mes de abril, alrededor de 5.000 soldados rusos solicitan su renuncia. Desde octubre pasado, alrededor de 17.000 soldados rusos se han rendido en esta situación. Hasta el momento, alrededor de 200.000 soldados rusos han fallecido. 17.000 han sido entregados a las fuerzas ucranianas. Y alrededor de 10.000 han sido secuestrados. En la actualidad se estima que alrededor de 200.000 soldados rusos están participando en las batallas en los frentes ucranianos. Los lugares menos agresivos son Crimea, Mariupol y Melitopol. Se destaca que hay alrededor de 100.000 soldados rusos en Donetsk, Luhansk y el sur de Serón, quienes fueron enviados a la muerte de manera urgente. Debido a la escasez, la falta de municiones, la falta de vehículos de combate y la incompetencia del comandante, la vida en estas regiones es difícil, especialmente para los casi 100.000 soldados rusos que están estacionados allí. De acuerdo con la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, las fuerzas militares lideradas por el presidente ruso Vladimir Putin están ganando terreno en la guerra que sigue en curso en el país en los últimos 7 meses. Un sitio web creado para soldados rusos que desean rendirse ha sido visitado por más de 15 millones de personas. Según los funcionarios ucranianos, casi el 84% de las visitas fueron a Rusia. El Ministerio de Defensa de Ucrania declaró en un comunicado que el gran aumento de las tropas rusas que querían rendirse para salvar sus vidas fue el resultado del anticipado contraataque del ejército ucraniano en la primavera. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Ucrania, a pesar de que la acción de contraataque aún no ha comenzado en la práctica, ya está teniendo un impacto positivo. El Ministerio Militar de Ucrania ha emitido una advertencia de que la posibilidad de capitulación se está cerrando. Por otro lado, Mark F. Kansian, el asesor principal, afirmó que el resultado del conflicto dependerá de cómo reaccione el ejército ruso cuando Ucrania comience a atacar. Kansian enfatizó que la respuesta rusa al inicio de la ofensiva ucraniana será la fase crucial. Según Kansian, el ejército ruso sigue siendo una fuerza militar poderosa.